tiene la palabra. Gracias. Ahora sí, me parece que ahora sí me escuchan. Un saludo cordial a usted, presidente, a todos los compañeros y compañeras asambleístas, por supuesto a la población que en este momento sigue esta sesión de la Asamblea Nacional en donde, que quede muy claro, lo que se está debatiendo, analizando en este momento es la objeción del presidente de la República, el señor Guillermo Lasso, a la Ley Orgánica de Juventudes que fue aprobada ya en esta Asamblea Nacional. ¿Y por qué es importante manifestar eso? Porque la Asamblea ha cumplido con su trabajo de recoger además las propuestas de los jóvenes, porque me parece que acá todos somos testigos, de que hubo un trabajo territorial de sectores juveniles, organizaciones, colectivos y demás, que se entregaron estas propuestas o no se entregaron a distintos asambleístas. Estas propuestas llegaron a la comisión para su discusión y ha sido un trabajo de alta participación de la propia población joven de este país. Pero una reflexión adicional debería ser que al fin hay una ley que pone en el centro de la discusión, del debate, pero también del trabajo público estatal a la juventud. Y recordemos que los jóvenes muchas veces, y hay que decirlo, son usados, si se quiere, para temas de campaña electoral, de campaña política. En ese momento se convierte en el centro de los grandes discursos. Es un sector de la población en donde candidatos, candidatas, de alguna manera se basan para decir, esta va a ser nuestra política pública, esta va a ser nuestro trabajo, nuestra línea de trabajo, tenemos programas para el desarrollo de los jóvenes, etcétera. Creo que es el momento entonces que pasemos de ese lindo discurso a elevar, ¿no es cierto?, la importancia que tiene la juventud en el presente, en el futuro de la patria, a que pasemos a la práctica y que lo hagamos a través de ratificarnos en esta propuesta de ley que fue aprobada ya por la Asamblea Nacional. Entonces, que pasemos a la realidad y a la práctica. Y me parece que es importante que reflexionemos o que recordemos lo que justamente dice el artículo 2 de esta ley y que se refiere a las finalidades y que son tres cosas fundamentales, que es desarrollar y garantizar el ejercicio de los derechos y obligaciones de las personas jóvenes. Hay temas que están garantizados y dichos en la Constitución de la República del Ecuador, pero creo que absolutamente todos somos conscientes que muchas veces no basta que solo exista, en este caso, la Constitución, ¿no? Que ya el mandato legal es de por sí riguroso y de estricto cumplimiento para todos, sino que existe la necesidad de normativas quizás un poco más específicas para que esos derechos finalmente se cumplan y también las responsabilidades. Luego, ¿qué nos dice este artículo? Normar la institucionalidad, rectoría y mecanismos para la aplicación de la presente ley. ¿Por qué es importante? Sin esa institucionalidad, por más leyes muy fuertes, muy completas, muy claras, cómo se ponen en práctica, cómo llegan a su cumplimiento. Y esto lo vemos ahora en ese desmantelamiento institucional que ha sufrido el Ecuador en estos últimos años, cómo es difícil que cuando no hay institucionalidad se apliquen políticas y normativas que tienen finalidades muy buenas para con la gente. Y luego está como dentro de estas mismas finalidades, garantizar el acceso a los derechos establecidos en la Constitución de la República, instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el Ecuador y esta ley. Es decir, no es que se esté inventando el agua tibia, hay cosas que están escritas, lo que hace esta ley es propender a que estas garantías y estos derechos se cumplan. Es importante que no perdamos de vista que acá en nuestro país sobre el 18% de la población es, pertenece, digamos, este porcentaje a jóvenes que no trabajan y que tampoco estudian. Entonces, no nos sorprendamos que con este abandono que muchas veces tiene esta población juvenil, justamente sean los jóvenes los que son las víctimas y además reclutados justamente por la delincuencia organizada, por el crimen organizado. Están ahí, lamentablemente no llega el Estado, llega primero este tipo de fenómenos y de problemáticas sociales, que no nos sorprenda que haya un uso problemático de drogas, de alcohol, de tabaco, etcétera, cosa que también se topa como manera preventiva en este cuerpo legal, que no nos sorprenda que hayan problemas en el ámbito de la salud mental y que muchos de ellos justamente
estén siendo sufridos por población juvenil. Estamos hablando, en mi caso, de una provincia como es la provincia de Tungurahua, donde el índice de suicidios es sumamente alto y mucho de esto ataca justamente a hombres y mujeres jóvenes que lamentablemente no están siendo atendidos en este momento por el Estado y no tienen muchas oportunidades para su desarrollo personal. Y al fin los jóvenes en esta ley, insisto, están siendo el centro del debate, la discusión y el trabajo oportuno de la política pública, evidentemente a través de una ley que lo que hace es incluso aterrizar a los gobiernos locales ciertas responsabilidades para promover situaciones positivas para los y las jóvenes. Así que, insisto, estando en un contexto en donde hay una ley que no ha sido pues creada netamente por los y las asambleístas, sino que recogiendo los aportes de los jóvenes que se han comprometido y que han estado, digamos, en el debate y discusión de esta propuesta de ley, sabiendo cuáles han sido también sus requerimientos desde su propia realidad, me parece que es importante que esta asamblea mantenga ese compromiso que adquirió con los jóvenes cuando se comenzó a debatir y construir esta propuesta de ley, que nos mantengamos con la propuesta como está y como fue aprobada por esta Asamblea Nacional, porque tenemos que entender dos cosas también, ¿no? Acá no solamente se trata de garantías de los jóvenes, también se trata de responsabilidades por parte del sector juvenil para que esté mucho más activo en cuestiones civiles, en su debate, en su compromiso, en su interacción también con lo público, con el Estado, con la sociedad, de forma organizada, constante, permanente, pero a la vez también ellos tienen que sentir que cuentan con un Estado y con una política pública y con una normativa en donde de verdad son escuchados y son atendidos. Recordemos que lo que es transversal en esta ley es justamente el enfoque de juventudes y esto atraviesa el acceso a la educación, el acceso a la salud con las particularidades propias del sector juvenil, el acceso a las finanzas, la educación financiera que es importante y que esto no se ha topado realmente en el país y que ahora lo está haciendo en esta ley. Y evidentemente su acceso al arte, al deporte, cosas que son realmente importantes para el desarrollo de los jóvenes y cómo dejar de lado además el pleno goce de sus derechos sexuales, reproductivos, con la prevención en salud que esto implica y que son cosas, insisto, en las que todavía como Estado ecuatoriano tenemos una gran deuda con los jóvenes. Así que insisto que esta sea la oportunidad de ratificar no solamente un texto legal, sino un compromiso con las y los jóvenes de este país. Así que esperamos sean los mejores resultados en este debate y votación. Gracias, hasta aquí mi intervención.